Hay figuras que habitan en la extraña frontera entre el arte y la advertencia. Personajes que en su momento fueron vistos como excéntricos o simplemente delirantes, pero que el paso del tiempo obliga a mirar con otros ojos. Este es el caso de Benjamín Solari Parravicini. Durante décadas, sus dibujos, conocidos como psicografías, fueron tratados como curiosidades extrañas, los garabatos crípticos de un artista solitario al que casi nadie tomó en serio. Pero el tiempo tiene una forma implacable de erosionar el escepticismo. A medida que los años avanzan, lo que alguna vez se descartó como una locura, comienza a tomar una forma inquietantemente familiar. Y una de sus advertencias más directas, una que apunta a un año específico, ya no parece una fantasía lejana, sino un horizonte que se acerca. Lo que Parravicini señaló para 2026 no se presenta como una transición suave, sino como una fractura profunda, un reordenamiento tan abrupto que podría sacudir los cimientos mismos de nuestra vida. Benjamín Solari Parravicini nació en Buenos Aires en 1898. Fue pintor y un hombre profundamente reservado, ajeno al ruido del mundo. Vivió su vida con una sensibilidad que parecía desbordar los límites de lo común. Nunca buscó la fama ni pretendió ser un profeta. Según su propio testimonio, las imágenes y frases que plasmaba en papel no nacían de su voluntad, sino que irrumpían en su mente de forma súbita. Eran episodios en los que su mano parecía moverse por sí sola, guiada por una fuerza externa. A estos momentos los llamó psicografías, dibujos acompañados de frases cortas y enigmáticas que describían eventos futuros con una precisión que hoy resulta desconcertante. En su tiempo, muy pocos supieron, o quisieron, interpretar lo que veían. Entre sus trazos aparecían escenas que para la primera mitad del siglo XX eran impensables. Dibujó edificios atravesados por aeronaves, enfermedades que se extenderían por todo el planeta, máquinas capaces de imitar el pensamiento humano y sociedades dominadas por el miedo, la división y una profunda pérdida de sentido. La reacción general fue, en el mejor de los casos, condescendiente. En los círculos religiosos generaba desconfianza. Para algunos, era un canal de lo divino. Para otros, una figura peligrosa. Él nunca aclaró el origen de sus visiones, simplemente decía que recibía mensajes y que su deber era transmitirlos. Tras su muerte en 1974, su obra quedó relegada a archivos y colecciones privadas, acumulando polvo y olvido, hasta que el siglo XXI forzó una relectura que nadie esperaba. El 11 de septiembre de 2001 fue el punto de inflexión. Después de la caída de las Torres Gemelas, un antiguo dibujo de Parravicini comenzó a circular masivamente. Mostraba dos torres, una aeronave y una frase que hablaba de una pérdida de luz y un ataque que se repetiría. La imagen dejó de ser una metáfora. Para muchos, se convirtió en una coincidencia demasiado exacta como para ignorarla. A partir de ese momento, investigadores y curiosos empezaron a notar un patrón en las psicografías. No eran vagas, eran incómodamente concretas. Y el hecho de que Parravicini jamás intentara sacar provecho de esa atención póstuma no hizo más que reforzar su credibilidad. Hoy, la atención vuelve a centrarse en una fecha precisa que él marcó a 2026. Parravicini lo señaló como un umbral, un punto de quiebre. Él afirmaba que no pensaba lo que dibujaba, hablaba de una guía firme y serena que era imposible de ignorar. La pregunta es inevitable en sí. Tantas de sus imágenes parecen haberse cumplido en la historia reciente. ¿Qué clase de transformación nos espera? A diferencia de otros visionarios, Parravicini no creó un movimiento ni buscó seguidores, vivió con una austeridad notable, rechazó cualquier tipo de compensación económica e incluso dudó en publicar gran parte de su obra. Este desapego material contrasta con la magnitud de los temas que abordó. El origen de sus mensajes, ya fueran ángeles, el Espíritu Santo o alguna otra fuente trascendente, sigue siendo un misterio. Lo que es difícil de negar es que la fuerza que atraviesa sus dibujos no parece venir de una lógica puramente humana o personal. El análisis de cientos de sus psicografías revela constantes perturbadoras. Habló de una tecnología desbocada, de un colapso social y político, y de un despertar espiritual que llegaría después de una noche muy oscura. Parravicini habló de máquinas pensantes, cuando la inteligencia artificial
era apenas un concepto de ciencia ficción. Anticipó sociedades controladas no por la fuerza bruta, sino por datos, pantallas y automatismos. El hombre será máquina, escribió en una época en la que esa frase sonaba completamente absurda. Hoy, esa frontera entre lo humano y lo artificial es cada vez más borrosa. Pero su visión no se limitó a la tecnología. Dibujó la convulsión social en naciones en decadencia, pueblos enfrentados, economías al borde del colapso, guerras sin frentes claros. Describió una humanidad hiperconectada y al mismo tiempo profundamente sola, familias rotas, comunidades agotadas, una erosión lenta pero constante de los valores que sostienen la convivencia. Y en el corazón de todo ese desorden, una ceguera espiritual, el ser humano convertido en su propio Dios, donde el bien y el mal se intercambian las máscaras sin que nadie se dé cuenta. De todas sus psicografías, hay una que destaca por su crudeza. Muestra una figura humana aislada, rodeada de fuego y sombras. Detrás, una ciudad en ruinas que se desvanece en la oscuridad. Arriba, una fecha en 2026 y abajo, una frase lapidaria: el hombre no será hombre. No hay poesía ni explicación. El mensaje apunta a una mutación fundamental, no solo política o tecnológica, sino de nuestra propia identidad. La figura en el dibujo parece vacía, como un cuerpo deshabitado. Para algunos, simboliza el vaciamiento del espíritu. Para otros, un futuro donde la tecnología reemplaza por completo la conciencia y la emoción. Este dibujo se ha convertido en uno de los más analizados. Historiadores, teólogos y científicos sociales proponen distintas lecturas. Habla de una pérdida de identidad colectiva, de un colapso de valores morales o de un evento global, ya sea económico, bélico o cultural, que obligará a la humanidad a enfrentarse a su propio reflejo en el espejo. La ambigüedad de la imagen no le resta impacto. Al contrario, lo amplifica. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Por qué el silencio institucional? ¿Por qué los gobiernos y los grandes medios de comunicación han ignorado sistemáticamente una obra que cuestiona de manera tan directa nuestra idea de progreso y control? La respuesta es simple: las verdades que desestabilizan suelen ser relegadas al olvido. El mensaje de Parravicini no ofrece un consuelo fácil. Pone en duda la arquitectura misma del poder y nuestra pasividad colectiva, porque una sociedad consciente es mucho más difícil de manejar. Parravicini no habló de un único evento catastrófico, sino de un colapso simultáneo en varios frentes, en político, social y espiritual. Líderes que prometen paz mientras siembran confusión. Instituciones que pierden su propósito y se vacían de sentido. Individuos rodeados de estímulos constantes, pero sin un propósito real en sus vidas. La línea entre profecía y crónica se vuelve muy delgada cuando vemos sus dibujos en figuras sin rostro, mirando pantallas décadas antes de la existencia de los teléfonos inteligentes. Enfermedades que no solo atacan el cuerpo, sino el alma o economías infladas a punto de estallar, y una naturaleza que reacciona con furia al desorden humano. Y sin embargo, incluso en ese paisaje tan sombrío, Parravicini dejó un resquicio para la esperanza. Habló de un remanente, de un grupo de personas que atravesarían el fuego sin ser consumidas. Para él, la verdadera supervivencia no era física, sino moral. No dependía de rituales o dogmas, sino de una conexión interior y personal con lo trascendente. Dibujó cruces brillando sobre ciudades devastadas e iglesias agrietadas, pero todavía en pie. La iglesia sufrirá, pero no morirá, escribió. La verdad puede ser ocultada por un tiempo, pero nunca eliminada por completo. En uno de sus bocetos menos conocidos, aparece un libro cerrado, una lágrima y 3 palabras. Llega el tercer mensaje. Para muchos, esto alude a un aviso final, un mensaje que no es nuevo, sino dolorosamente antiguo, un recordatorio de una verdad fundamental que hemos abandonado. Y este mensaje no llegará a través de discursos políticos o proclamas mediáticas, sino como una experiencia colectiva que será muy difícil de ignorar. Parravicini no anunció una aniquilación total, habló de una ruptura necesaria para que algo esencial pueda resurgir. Después de las ruinas, la vida; después de las cenizas, la luz; un tiempo que se quiebra para que el espíritu pueda elevarse de nuevo. En su visión, el desenlace final no está escrito en piedra. Todavía existe un margen para elegir,
aunque ese margen se vuelve cada vez más estrecho. Al final, su obra funciona como un espejo. Frente a la fecha que él señaló, lo que nos queda no es tanto la predicción, sino la pregunta: ¿qué es lo que define en última instancia lo que significa ser humano? Entre el miedo y la fe, entre el vacío y la luz, la decisión es personal e íntima. Y quizás la clave de todo esté ahí, incluso en su dibujo más oscuro. La figura humana, solitaria y rodeada de caos, levanta la mirada. Quizás ahí, en ese simple gesto, resida nuestra última y más grande posibilidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te interesan estos temas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Até pronto.